Hola, hola, mi nombre es Marisolao, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja, actualmente cursando un máster en sexología en España. Si no me conoces, bueno, ya te he dicho quién soy, me dedico acompañando personas principalmente en psicoterapia individual, terapia de pareja y también terapia familiar. ¿Qué es esto de este podcast? La verdad es que es una extensión de las cosas que a mí me entretienen, que tienen que ver con contarles cosas que nos permiten para reflexionar acerca de la vida, como también cosas que me pueden resultar novedosas. En general, pensando un poco desde cuándo empecé a hacer el podcast empezó orientado a poder ser un espacio donde yo pudiera comentarles lo que fue mi experiencia cursando un diagnóstico de salud mental junto con otro tipo de cosas, lo que dio a partir de eso paso para abordar otro tipo de temáticas, sobre todo temáticas que para ustedes son bastante entretenidas y llamativas, como son las temáticas de pareja. Me doy cuenta que es lo que más les llama la atención. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con que el amor es un tema que en general a todas las personas desde una cantidad de años, siglos, siempre ha sido algo que da interés, que genera curiosidad y es algo que está en múltiples contextos. Y bueno, doy la bienvenida a esta nueva etapa del 2026. Probablemente esto lo empiecen a escuchar en marzo, considerando que enero y febrero siempre son meses de planificación de lo que va a ser el año en cuanto a contenido, trabajo, temas académicos, etc. Entonces, este primer capítulo de esta nueva temporada del año 2026 lo van a estar escuchando en marzo. ¿Y de qué les quiero hablar el día de hoy? Les quiero hablar acerca del trabajo, específicamente la relación que uno puede tener con el trabajo. Y para eso les voy a leer un extracto de un libro que ustedes van a decir, ¿por qué está mostrando este libro? ¿Qué relación tiene? Que es Frankenstein, de Mary, no sé cómo se pronuncia, Shelley. Yo me puse a leer este libro porque lo quería leer hace tiempo, pero debo reconocer que después de haber visto hartas películas y finalmente ver la última de Guillermo del Toro, fue como ya que en verdad este es el momento para leerme este libro. Así que les traigo este extracto y a partir de eso vamos a hacer una serie de reflexiones. A modo también de contexto para las personas que nunca me han escuchado en este formato, les digo desde ya que este formato suele ser mucho más relajado, más distendido de lo que suele ser un espacio psicoterapéutico. Lo digo pensando un poco porque, a ver, no es como que en este espacio yo les voy a hablar con garabatos ni nada, pero en general en este tipo de formato yo me suelo, ¿cómo decir?, relajar un poco más en la forma de expresar ciertas ideas y ciertas cosas que claramente en un espacio terapéutico muchas veces uno no lo va a hacer, como mostrar exaltación, alegría y ciertas cosas como por cosas que tienen que ver con la propia historia u otro tipo de reflexión. No digo que uno nos alegre dentro del espacio terapéutico, sí, también nos reímos a veces, también nos ponemos un poco tristes y todo, pero más allá de eso no van a ver en mí una sobreexaltación como tal, porque no. Y aún así, de todas formas, pensando también la típica reflexión como de que, la gente que se muestra en redes sociales, aquí y allá, también hay que entender que independiente que yo le estoy diciendo que este es un formato más relajado, claramente no es como uno se desenvuelve en su vida cotidiana, o sea, es como, claramente estas cosas están editadas y uno muestra, obviamente, partes de su forma de ser, de cómo yo reflexiono ciertas cosas, pero aún así, difícilmente yo me voy a mostrar realmente como soy. Con amistades, con familia y todo eso. Se los digo a modo de contexto porque nos falta la gente que dice, no, es que yo conozco a esta persona porque la he visto en redes sociales. Aquellas personas, no sé, cuando ven a sus youtubers, sus streamers y todo, y es como claramente hay gente que se suelta mucho más, pero aún así uno nunca va a conocer toda la intimidad. Entonces, paso para aclarar eso. Pero bueno, les voy a dar después de esa breve introducción, que no fue breve, les voy a dar este contexto de esta lectura. Vamos a partir. Esta es la página 78. Yo estoy en el capítulo 7 ya, de lo que es este maravilloso libro. Pasó el invierno, la primavera y el verano mientras yo permanecí ocupado en mis trabajos, pero yo no vi cómo florecían las flores ni cómo se llenaban de hojas. Y estos eran espectáculos que antes siempre me habían proporcionado un enorme deleite. Tan ocupado estaba en mi trabajo. Las hojas de aquel año se marchitaron antes de que mi trabajo se hubiera acercado a su final. Y cada día me mostraba claramente que lo estaba consiguiendo. Pero mi ansiedad amargaba mi entusiasmo y más que un artista ocupado en su entretenimiento favorito, parecía un esclavo condenado a la esclavitud encadenada en las minas o a cumplir con cualquier otro trabajo infame. Todas las noches tenía un poco de fiebre y me convertí en una persona nerviosa, hasta extremos dolorosos. Era un sufrimiento que lamentaba tanto más cuanto que hasta entonces yo había gozado siempre de una excelente salud y siempre había presumido de estabilidad emocional. Pero yo creía que el aire libre y las diversiones eliminarían pronto aquellos síntomas y me prometí disfrutar de esos entretenimientos cuando finalizara mi creación. Quédense con eso último, cuando finalizara mi creación.
¿Qué, ¿Qué fue lo que yo dije, Marisol? ¿Por qué estás hablando de esto de la relación del trabajo? ¿Qué tiene que ver con ese extracto? No sé si ustedes habrán visto la película o habrán leído Frankenstein, pero básicamente este personaje Víctor quiere crear un ser a partir de extremidades, de partes del cuerpo humano. Quiere crear vida, o sea, se las quiere dar de Dios y quiere crear un ser y al final termina creando a este Frankenstein que uno lo tiene asociado, que en verdad no se llama Frankenstein, pero bueno, ya. La cosa es que quiere crear esto y está súper empecinado, está súper dedicado, orientado a poder concretar lo que él desea, que es crear este ser vivo. Entonces, ¿por qué yo a partir de eso dije, oye, esto sirve para hacer una reflexión del trabajo? Por varias cosas, ¿ya? Antes de empezar a hacer esta reflexión, como en casi todos los videos que yo hago, creo que es súper importante que nos pongamos en contexto. La reflexión que yo voy a hacer, claramente hay que verlo desde un momento muy específico. Es decir, la reflexión que voy a hacer es imposible que abarque todo tipo de realidades. Cuando hablamos acerca de qué relación puede tener una persona con su contexto de trabajo, con la idea de trabajar, de tener un trabajo como tal y mantenerlo, va a depender de muchos factores. Es decir, que tenemos que observar en qué contexto está la persona. Y cuando digo eso es pensando que no es lo mismo que una persona se plantee qué relación tiene con su trabajo cuando es una persona que tiene una base relativamente estable de sus necesidades cubiertas, por ejemplo, versus una persona que literalmente si no va a trabajar y no se esfuerza y no hace lo que se le pide, no tiene otra opción. Y con esto recuerdo una vez una profesora en la universidad que dijo, es que siempre hay una opción. Y a mí me daba, yo recuerdo que mucha rabia cuando decía eso, porque sí, claro que sí, puede que siempre uno trate de buscar otro tipo de opciones, pero no podemos ignorar que hay personas que parten de una base distinta donde tienen muchas más posibilidades para poder buscar otro tipo de trabajos que sean más flexibles, que tengan mejores remuneraciones, que tengan mejor ambiente laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el hecho de que nosotros estemos reflexionando acerca de eso claramente responde a que estoy en una posición que me permite darme el tiempo de reflexionar y estar grabando esto y no estar teniendo que cumplir un horario específico de lunes a sábado donde claramente esto que estoy haciendo sería totalmente impensable. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque también es muy fácil y nosotros como profesionales podemos caer muchas veces en sugerir cierto tipo de cosas que realmente no son acordes al contexto y a la realidad en la que se encuentra la persona. Y eso también a veces para uno puede ser bastante frustrante porque queremos plantear cierto tipo de, ya sea de intervenciones, sugerencias, que ojalá en ese contexto relativamente ideal pudiese generar un impacto, pero es muy difícil. Entonces la reflexión que les traigo el día de hoy, claramente tenemos que situarla en un contexto específico y que claramente no va a ser aplicable a todo tipo de contexto. Pero el contexto al que yo me voy a estar refiriendo va a ser el contexto en el que se encuentran aquellas personas que tienen la posibilidad de reflexionar y cuestionarse cuál está siendo su relación con su trabajo. Reflexión que de cierta forma a mí me tocó, sí, en verdad como que me tocó a porrazo después de haberme enfermado, pero que fue lo que yo quise hacer activamente, plantearme cuál es mi trabajo, cuál es mi relación con el trabajo, qué hace que yo me tome las cosas de la forma en cómo me la tomo en ese contexto específico en el que decido y tengo la posibilidad de poder ejercer ese trabajo. Entonces, dicho esta contextualización, vuelvo a cuál es la reflexión acerca de eso. Varios puntos. Y aquí tengo mi torpedo, como en todos los capítulos del podcast, que tengo esto enumerado y redactado, porque me gusta preparar un poco las ideas. Tenemos varias cosas. ¿Qué es lo que vemos a partir de esto? Primero, empezamos a ver que este personaje tiene una pérdida de interés hacia el entorno. Tiene una pérdida de interés hacia el entorno. O sea, aquello que antes le deleitaba, le generaba un cierto grado de satisfacción, deja de serlo. Y dentro de eso está también un poco, más que un poco diría yo, porque pensando, usted no se ha leído el resto del libro, pero este personaje empieza a tener un deterioro bastante considerable en ese lapso o en ese periodo de tiempo en el que se dedica a generar esta creación, esto que él quiere. Entonces vemos que dentro de la pérdida de interés por el entorno, por todo eso el interés por todo eso que rodea a la persona, más allá del entorno en cuanto a interacciones sociales, si no me refiero el ambiente, el paisaje, lo que hay alrededor, deja de tener un cierto grado de importancia, llevando a que de la mano de eso hay también una pérdida de su propio cuidado personal, o sea, algo que para esta persona podría haberle servido para renovarse, renovar aires, como dicen por ahí, para hacer una pausa, descansar y luego incluso retomar esa actividad, ese trabajo que en el mejor de los casos con ese descanso podría repercutir positivamente en a lo mejor
avanzar más rápido, estar más claro en las ideas, en los pasos concretos a concretar eso, se estaba privando de eso. Entonces vemos que cuando de repente nos ceñimos demasiado a un trabajo, una tarea específica, como en el caso de este personaje, la creación de este ser vivo, si no estamos atentos o atentas a lo que nos va pasando con eso, es muy fácil, creo yo. Yo digo que es fácil, ¿eh? Hay gente que dice quizás no tanto. Mi percepción es que es fácil, porque pensando un poco en lo que yo les leí, hay que hacer varias diferencias. Nuevamente nos vamos al contexto. Así como yo les mencionaba que no son todos los contextos iguales, claramente este personaje hace alusión a que el trabajo que está haciendo es distinto al trabajo monótono, de las fábricas, de otro tipo de empleo habitual. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Esta persona era bastante privilegiada porque se había ido a la universidad, estaba estudiando y haciendo esta creación. Y no tenía que trabajar porque su familia le enviaba el dinero. Entonces también es un contexto específico. ¿Y qué pasa con ese contexto? Que en ese tipo de contexto en el que la persona, su trabajo lo liga a lo que le genera un cierto grado de satisfacción, en un abrir y cerrar de ojos en el que está empecinado en abordar esa tarea, se deja de lado lo que es empezar a percibir el entorno, que le genera un cierto grado de sensación agradable, como de su cuidado personal, porque pasa literalmente varias estaciones del año enfocado en su trabajo y literalmente no sale a la calle. Yo me pregunto cómo le llegaba la comida, no sé. Típico que esto es como, lo que estoy diciendo es como cuando uno ve películas y nunca van al baño, es como algo parecido. ¿Qué pasa con eso también? Que eso se mezcla con esto que les digo yo del grado de la satisfacción. Cuando tú estás haciendo una tarea y que te genera un grado de satisfacción, o sea, hay tu shock de dopamina y todo, también hay una parte donde es difícil despegarte de eso, a no ser que tú a conciencia te planifiques y digas, ya, yo quiero involucrarme en este proyecto y al momento de involucrarme en esto, voy a tratar de ser responsable dentro de lo que puedo, mantener un cierto grado de cuidado, y para eso, dentro de lo que puede ser mi planificación o como yo visualizo que va a ser trabajar, tratar de colocar pausas específicas dentro de ese contexto. Y esto te lo estoy diciendo a ti, sí, persona que me está escuchando, desde una posición donde a mí también me pasó la cuenta eso en su momento del contexto de trabajo, y también me vi, y ahora es un poco como las planificaciones que suelo hacer a nivel anual, semanal o mensual. Con mayor razón, después de haberme enfermado, trato de tener esos espacios donde sí o sí sé que van a ser espacios para descansar. Y creo que eso es súper importante, sobre todo al principio. O sea, ojalá esto uno lo pudiera hacer de modo preventivo, pero a muchas personas les cuesta. Entonces, una vez que tú ya te quemaste por el contexto de trabajo, aprendes que hay cosas que tienes que empezar a hacer de una forma mucho más, ¿cómo decirlo?, más planificada, más pausada, porque de manera instintiva no lo haces, simplemente no lo haces, y puedes estar horas sentado haciendo lo que tienes que hacer en vez de darte ese espacio para descansar. Entonces vemos eso como tal. O sea, con esto que yo les voy diciendo, me van captando de que desde ya hay cosas que son como especies de tips, por decirlo de cierta forma, para abordar la relación con el trabajo cuando aquello que estamos haciendo nos apasiona, nos genera un cierto grado de satisfacción, y tiene que ver con tratar de mantener cierto tipo de espacios como tal. Y quizás más que eso es el lograr llegar a ese punto, lograr llegar a ese grado de conciencia en el que te das cuenta de que lo que tú estás haciendo es algo que estás decidiendo hacer, y al mismo tiempo lo estás intencionando para que sea de cierta forma, y donde en ese proceso de intencionarlo trates de guardar un cierto espacio para lo que es ese cuidado personal. Y bueno, ni hablar del cuidado de las relaciones interpersonales, pero que claramente en la historia que yo les estoy contando del personaje no viene al caso, porque no habla acerca de otro tipo de vínculos en paralelo. Vemos también que este personaje habla acerca de ansiedad. O sea, por un lado está mirando su estado emocional y mental, donde se da cuenta que hay un cierto grado de ansiedad que influye negativamente en lo que puede estar haciendo que es su creación, y aún así decide seguir en eso, porque su objetivo es mucho más grande. Algo interesante también es que, y yo creo que es como esta idea de la trampa, la trampa como, y aquí me voy al contexto actual en el que nos encontramos, cuando estamos ante todo este tipo de contenido de redes sociales donde nos venden la idea de ser independiente, la idea de la flexibilidad de los tiempos, que como persona que tiene flexibilidad en sus tiempos, puede decir que tiene muchos beneficios, no podemos desconocer que también tiene un lado negativo, por decirlo de cierta forma, que si tú no sabes llevar o gestionar de buena manera, también te puede llevar al hoyo, como puede ser la rutina, el trabajo monótono, como también esta idea de
no todas las personas, y esto es lo que yo hablaba el otro día con un amigo, y que también está un poco demonizado por todas estas realidades que vemos de la gente que viaja, que hace teletrabajo y no sé qué, que últimamente de lo que aparece en redes sociales o lo que yo hablo con otras personas, con amistades o conocidos, está bastante demonizado el que una persona pueda tener un trabajo que sea de lunes a viernes o una rutina muy específica. Y eso creo que, bueno, entre el capitalismo y la cuestión, yo creo que claramente apunta a que uno supuestamente debiese tener un cierto tipo de estilo de vida. Y así como la reflexión que estoy haciendo ahora, y que es un poco como esta idea de ser tu mejor versión, que ya ese es como otro tema. No toda la gente tiene por qué tener ese estilo de vida. No toda la gente tiene por qué odiar un cierto tipo de trabajo. Si ustedes se fijan en lo que yo les acabo de leer, el personaje claramente hace alusión a que el trabajo que él está haciendo es un trabajo que cataloga un poco de superior al otro tipo de trabajos. Pensando un poco en esta dinámica más como de fábrica o de empresa, con una rutina mucho más rígida, la coloca como algo negativo versus lo que él está haciendo. Pero de cierta forma eso que está haciendo, por muy flexible en tiempos que pueda hacer, porque son sus tiempos para trabajar, aún así lo está llevando a un estado esclavizante. Entonces, eso es interesante. ¿Y por qué se los decía? Pensando un poco en que a veces las personas, y esto lo saco del libro, sino que a lo que lleva al contexto de la realidad, de las personas a lo mejor que son independientes o las personas que son dependientes y quieren llegar a esa independencia, muchas veces se martirizan, se tratan muy mal por el hecho de no cumplir con cierto tipo de estándares que socialmente de la noche a la mañana empezó a ser como lo superior o lo más validado socialmente. Y es bueno reflexionar un poco como si tú estás en esa situación, ¿realmente quiero esto? Yo quiero esto porque a mí me hace sentido o no me hace sentido, quiero esto porque a mí me dijeron o me vendieron que ese era el supuesto estilo de vida que yo tenía que tener, estoy en condiciones racionalmente hablando, o sea, porque no es una cosa así en el aire, sino racionalmente hablando, en la situación en la que me encuentro, con las situaciones de privilegio o de desventaja en la que me encuentro. ¿Estoy en condiciones de poder cambiar eso, de cambiar mi relación con mi trabajo? Sí, no sé, puede ser, depende, la mayoría de las veces depende. Por lo mismo que yo les decía al principio, que las personas tienen realidades distintas y uno puede de la noche a la mañana tarde de cambiar algo así de rápido cuando no, como digo, cuando no somos conscientes de las dificultades que hay, porque eso nos puede llevar justamente a un deterioro mucho mayor. ¿Qué es lo otro que aparecía dentro de esto y que me pareció interesante poder reflexionar? Era que esta persona, como yo digo acá, me dice, y se los voy a leer de nuevo, pero yo creía que el aire libre y las diversiones eliminarían pronto aquellos síntomas y me prometí disfrutar de esos entretenimientos cuando finalizara mi creación. Esta persona que yo le estoy mencionando, con esto que dice, se promete el descanso una vez que termine de hacer eso que está haciendo. Yo no me voy a ir como dice, pues no nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Yo también he sido ese tipo de persona y creo que muchas veces lo sigo siendo. No creo que sea algo malo por sí solo, como muchas cosas que yo les he dicho en estos videos. La mayoría de las cosas dependen, como dicen los psicólogos. No depende solamente, no es blanco y negro, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que este personaje se plantea ese descanso que realmente necesita, yo diría que necesita por sobrevivir literalmente, porque está en un estado de deterioro deplorable, necesita descansar y sabe que necesita descansar, pero decide hacerlo una vez que termine, sin considerar que ni siquiera sabe en qué estado va a llegar al momento de terminar eso, no sabe si es que en el proceso en el que está, al momento de terminar, al final, no sabe, me repito, me he trabado harto el día de hoy, que no grababa hace tiempo, pero bueno, me rebobino. Este personaje necesita descansar. Literalmente necesita eso porque está en un estado de deterioro de salud físico-mental deplorable. Y aún así se plantea hacerlo una vez que termine su creación. Y eso, como digo, nos ha pasado a muchos. A mí también me ha pasado. No nos veamos la suerte entre gitanos, como les decía. Y hay contextos, porque yo le digo estas cosas dependen. Hay contextos donde específicamente, sí o sí, difícilmente vamos a poder descansar hasta terminar eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay temas económicos de por medio, deudas, responsabilidades, tenemos gente a cargo de nosotros, hay plazos específicos que si es que no se cumplen realmente es catastrófico. Yo estoy pensando en la gente que tiene empresa, estoy pensando en la gente que a lo mejor que tiene gente a su cargo, que tiene que cumplir con cierto tipo de cosas.
y bajo ese tipo de contextos es, desde mi punto de vista, a pesar de que quizás no es lo que a mí me gustaría, es totalmente comprensible que estas personas puedan llegar a ese punto de posponer su descanso hasta terminar ese objetivo. Lo entiendo perfectamente. Y hay mucha gente que lo hace a conciencia. El tema, ¿qué es lo que me pasa a mí con eso? Que en el mejor de los casos sea lo que tú conscientemente decides. Sí, yo efectivamente sé que necesito descansar, pero a conciencia decido que esto es superior y me pospongo y concluyo esto y después descanso, independiente de que eso me puede llevar a un estado mucho peor de deterioro. Pero la persona lo pensó de forma consciente. Pero la mayoría de los casos, lo que yo suelo ver en el espacio de la psicoterapia individual, que como se refleja en este extracto del libro que yo le estaba comentando y con incluso lo que me puede haber pasado a mí, es que hay personas que están en situaciones muy específicas y no es tan poca gente. Es gente que está en situaciones muy específicas donde racionalmente sí se puede dar una pausa, pero bajo estas creencias, como las que yo les decía, de cumplir las cosas en cierto tipo de plazos, no se lo permiten. Y no se lo van a permitir probablemente, a no ser que alguien muy específico o un grupo de gente muy específico se lo pueda decir, o al punto de que la persona realmente tenga un deterioro relativamente grave o catastrófico y ahí, a partir de esa experiencia, decida hacer un cambio de switch al respecto. A mí me pasó eso. Y le pasa a mucha gente que yo acompaño en espacios psicoterapéuticos. Entonces, no se los digo por nada en el aire. Entonces, bajo esto mismo pero yo creía que el aire libre y las diversiones eliminarían pronto aquellos síntomas y me prometí disfrutar de esos entretenimientos cuando finalizara mi creación, es plantear lo siguiente. Reflexiona acerca de cuál es tu situación actual en cuanto a tu trabajo. Y esto también... Claramente, como yo les decía, que lo estoy apuntando a un grupo, a un público muy específico, yo diría que la mayoría de los casos, al menos en esta reflexión, suele ser hacia personas que son jóvenes o personas que no son jóvenes, pero que no tienen grandes responsabilidades entendidas como aquellas que son socialmente, como hacerte cargo de un familiar, de un hijo, de un padre, un abuelo, tener no sé cuántas cosas a tu cargo. Que con esto no estoy diciendo que ese tipo de situaciones sean más valorables o sean mejores que aquellas de las personas o aquellas situaciones en las que las personas no tienen otro tipo de responsabilidades. No nos vamos a ir en esa como de, ay, tú eres más digno, más valorable porque tienes X carga y responsabilidad. No vamos a caer en ese discurso, sino es un poco de reflexión a eso, pensando en que muchas veces esto viene asociado a cierto tipo de ideas que cuando uno las revisa realmente no tienen no es un impacto real, sino que racionalmente no van a darnos o no nos dan esa retribución que realmente creemos que nos va a dar. Yo lo veo bastante en general entre las personas entre los 18 y los 30 años, 35, ya así hasta los 35 también, como muy abocados a su trabajo y que tiene mucho sentido porque estamos en un contexto sociopolítico, económico bastante complejo, donde claramente la precariedad laboral, el tema económico, la dificultad para acceder a la vivienda, etcétera, etcétera, nos lleva a tener que estar en modo generar plata. Y lo entiendo. Y hay personas que lo tienen más fácil que otras, aquellas personas que a lo mejor están en una posición en la que viven todavía con sus padres, no tienen que pagar un arriendo o no tienen, como digo, estas grandes deudas o estas grandes responsabilidades. Y creo que es muy importante pararse a reflexionar acerca de eso. Incluso podría ser el caso de aquellas personas que les va muy bien económicamente, tienen familia y todo, gente que aún así sigue haciendo y tomando más responsabilidades porque cree que de esa forma va a poder asegurar algo. Y en muchos casos, claro, tú aseguras patrimonio, aseguras temas económicos, pero no hay un punto en el que la persona para y dice, pero ¿cuál es el costo? ¿Qué es eso que me estoy perdiendo? Racionalmente, ¿quiero ir a este ritmo de vida? Hay gente que sí quiere y lo vamos a respetar, y también es verdad. Lo digo porque dentro de estas reflexiones y también como esto de los podcasts, a veces uno puede caer muy fácilmente en esto de la superioridad moral, como decir, es que tú tienes un cierto estilo de vida y este estilo de vida es mejor que otro, y uno dice, ¿quién es uno para decir eso? Es como lo que yo les dije, así como esta palabra como de tu mejor versión. Otra vez yo hablaba con un amigo acerca de esto de la mejor versión, me decía, ¿y tú crees que todas las personas tienen que estar en su mejor versión? Yo no creo eso, yo no creo que toda la gente tiene que estar en su mejor versión. Primero, porque no toda la gente define este día de la mejor versión de la misma forma. Hay gente que lo lleva a aspectos físicos de alimentación, de salud mental, hay gente que lo lleva a algo espiritual, a su fe, su relación con su comunidad. Pueden ser muchas cosas y no hay una sola idea de ser tu mejor versión que sea más válida o mejor que la otra.
Claro que ahí lo que yo estoy diciendo no estamos siendo claramente en contexto sin salirnos de la ilegalidad, o sea, de la legalidad claramente, no vamos a ir tampoco en eso de que todo es permitido cuando hay vulneración de derechos humanos, ese tipo de cosas, no, o sea, por favor, contexto. Pero ustedes me entienden, o sea, que no hay una cosa que sea más valorable que otra, y puede ser que hay personas que aspiran a una idea de ser su mejor versión, que sinceramente es poco viable en el contexto en el que se encuentran, y llegar y imponerle esa supuesta mejor versión a un otro puede que le haga mucho daño a esa persona. Entonces, por lo mismo digo esto de parar y reflexionar un poco acerca de eso. Como yo les digo, esto claramente está orientado a gente que se encuentra en un contexto muy específico, pero si tú no estás en ese contexto, creo que aún así es súper válido que tú te puedas sentar y reflexionar. Lo digo porque dentro de las personas que escuchan este podcast hay todo tipo de personas, distinto tipo de nacionalidad, distinto tipo de contexto socioeconómico y todo eso. Entonces, es como para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Y lo digo también pensando en que tampoco estas cosas es como que uno tenga que tomárselo así como que a uno lo están retando, como de, pero es que como tú no te has puesto a parar a pensar acerca de cuál es tu relación con tu trabajo, porque punto uno, a estas cosas uno no se le enseñan, ya a no ser que justo alguien de tu familia o de tu entorno haya vivido algún tipo de experiencia y a partir de eso, si es que habló del tema o tú te diste cuenta que tuvo algún tipo de deterioro, tratas como de tomar un poco lo que estás viendo y hacer una reflexión y quizás si es que llega a ese punto de reflexionar y decir, si en verdad esto me sirve a mí como para pensar y yo qué relación tengo con el trabajo, pero si nunca te has parado a pensar eso, no es raro, o sea, ni la gente, como dicen por ahí, en casa herrero cuchillo palo, o sea, ni una persona en su momento, que a mí me pasó la cuenta y también me tocó parar a hacer esa reflexión, también tenía nociones acerca de cuáles son las prácticas de autocuidado, de tratar de llevar algún tipo de equilibrio del estrés y el trabajo, y aún así te pasa la cuenta. Entonces también, como digo, esto tampoco es como para señalarte y decir, no, es que tú, no, tampoco es tan así, porque a todos nos puede pasar, y yo creo que este tipo de reflexiones, así como reflexiones que yo he podido hacer a lo mejor en otro tipo de videos, son reflexiones que, al menos cuál es mi forma de verlo, es una forma de ver como un constante reflexionar. Al menos yo me posiciono así, trato y me interesa y me cultiva y me entretiene cuestionarme cosas. Entonces yo sé y lo tengo súper claro porque desde el momento en que yo tuve esa caída y tuve que pararme a reflexionar, o sea, tuve porque literalmente como que era o te paras a reflexionar eso y haces un cambio o sinceramente esto te va a volver a pasar o va a ser peor o te vas a mantener ahí. Entonces por eso digo que tuve, pero cuando me tocó, desde el momento en que me tocó parar y reflexionar acerca de mi relación con mi trabajo, a la posición en la que me encuentro ahora, ha habido 5, 6, 10 veces nuevas reflexiones en torno a eso, donde en esas reflexiones a lo mejor han habido cosas que han sido repetitivas, conclusiones repetitivas y otro tipo de conclusiones que han sido nuevas. Y la verdad es que cada año que me paro a hacer esa reflexión, me doy cuenta de pequeñas cosas distintas. Como digo, refuerzo algunas, me doy cuenta de otras. Y también, ¿por qué lo digo? Porque esto que yo les estoy planteando claramente es desde un reflexionar individual. Si ustedes se habrán dado cuenta, por lo que yo les decía de este personaje que estaba muy empecinado en todo esto de su proyecto personal. Lo hace muy desde lo individual, no considera qué es lo que pasa con sus otras interacciones. Y por eso es que yo les digo que esto que estamos reflexionando es desde lo individual, pero no lo relacional. Porque también así como yo les decía de que no todos partimos de la misma base, lo que puede ser mi reflexión individual puede ser totalmente distinta a la reflexión que yo pueda generar al momento de emparejarme, al momento de tener familia, al momento de tener alguna amistad que necesita algún tipo de ayuda, dependiendo también del tipo de entorno en el que yo me relaciono. Entonces, por eso les planteo esto de las reflexiones que uno hace en momentos dados de su vida acerca de, por ejemplo, este tema del que les estoy hablando, de cuál es su relación con el trabajo. Es algo que no es raro que nos tengamos que, o más que tengamos que queramos volver a reflexionar, porque estamos en constante cambio, no estamos siempre en la misma etapa de nuestra vida. Cambian nuestras prioridades, cambian nuestros intereses, interactuamos con gente nueva, abrimos nuestra mente, conocemos otro tipo de realidades. Entonces, no son cosas que son estáticas, están en constante cambio. ¿Qué es lo otro que les puedo decir sobre esto, de lo que estaba reflexionando? Que algo que también surgía con este amigo con el que conversaba acerca de la idea de que la mejor versión y no sé qué, es que me decía, o sea, más que me decía, me preguntaba este amigo como, ¿qué
de todas las cosas que tú has visto, porque nosotros hablamos de muchas cosas y del trabajo y todo eso, me decía, en general ves tú que hay cosas que sean algún grado como de predictor o algo así en cuanto a si la persona va a afrontar de mejor o peor manera X tipo de problemática. Y bueno, yo le di harta respuesta porque partimos esto, una reflexión como súper grande hasta algo bastante específico. Y yo le decía que, bueno, decirle todos los predictores, bueno, para eso le saco mi lista, mi estudio, mis apuntes y se los planteo todos. Pero sí hay un aspecto que me he dado cuenta a lo largo de los años que llevo ejerciendo y a los años que me vengo relacionando con gente fuera del espacio laboral, incluso en lo que a lo mejor pudo ser mi propia vivencia personal, es que hay un punto muy específico que impacta, o no sé si, bueno, impacta o predice en mayor o menor medida una serie de consecuencias en cadena respecto a un deterioro de salud mental, a una situación difícil, y tiene que ver, pensando en del contexto de trabajo que le estoy hablando, y tiene que ver con el grado de identificación que la persona tiene con su trabajo. Me explico. ¿Qué tanto la persona considera que su trabajo forma parte de su identidad? Es que cuando empiezan a haber problemas en ese contexto de trabajo o su relación con su trabajo empieza a ser un tanto problemática y de algún momento incluso pierde el trabajo o, como les digo, pasa algo muy grave en ese contexto de trabajo, suele ser muy frecuente ver que la persona no es que lo afronte mal, sino que le afecta de forma muy intensa y en muchos casos con desarrollo de sintomatología, con una serie de cuestionamientos, porque una arista de lo que ha sido su identidad se ha visto removido. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir con eso? Porque mi amigo me decía, pero entonces, ¿qué le dirías tú a la gente? ¿Le dirías que entonces no se identifique con su trabajo? Y dije, no, yo no le diría eso a la gente, porque ¿quién soy yo para decirle a la gente no te identifiques con tu trabajo? ¿Qué te crees? No, porque nuevamente está como de la superioridad moral. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Distinto es mostrarle a la persona y decirle, mira, no es raro que esté pasando esto y esto y esto, porque gran parte de tu identidad la has construido a partir de lo que tú haces, de lo que es tu trabajo. Y si no tienes más cosas, que no digo que tienes que tener más cosas, pero si no tienes más cosas es más probable que si pasa algo en este aspecto del trabajo, también te puede salpicar al aspecto de la identidad y te puedes cuestionar más cosas y puede que hay cosas que se te sean más difíciles de sobrellevar. Entonces, bajo esto que yo les digo, un poco como lo que le respondí a mi amigo, era que no necesariamente uno tiene que dejar de identificarse con su trabajo, porque ¿quién es quién como para decir, no, tú tienes que definirte por tal cosa, no te definas por tu trabajo, no, pero sí saber eso que les digo yo, como que cuando, y más que del contexto de trabajo, que también una reflexión que uno puede ampliar mucho más, como de todas aquellas cosas con las cuales tú te identificas o las que construyes tu identidad, ¿qué tanto sabes acerca de eso? Como qué tanto sabes qué es eso que construye tu identidad, qué tanto de eso, de esas cosas, acciones, sentir, etcétera, etcétera, haces que sean desde tu punto de vista lo que tú eres. Si no lo sabes, bueno, es válido que no lo sepas. Si tienes interés en poder pensar un poco acerca de eso, bueno, es momento de que te lo preguntes. Cosas como cómo creo que me defino, cómo creo que la gente me define, puedo preguntarle a mi grupo de pares qué piensan acerca de mi persona, cómo soy, si les dijeran qué cosas me definen, qué es lo que dirían, cómo soy yo en otro tipo de contexto, bla, bla, bla. Y si no, como digo, bueno, no te lo cuestiones, también es válido. Como también es válido que todas esas cosas que tú identifiques, que desde tu punto de vista y del punto de vista de la gente que te rodea son cosas que te definen, también son cosas que puede ser que a ti te hagan más o menos sentido. Pueden ser cosas que a ti te guste, que formen parte de tu identidad, de cómo tú lo vives hacia adentro, como también de cómo lo vives en el exterior con las personas o en el entorno en el que tú te encuentras, que tienes el derecho de poder tratar de encontrar la forma de cambiar algo de eso, si es que todo eso es algo que está en proceso o en veremos, como lo digo con esta misma idea de la idea del constante cambio, que también uno puede tener momentos en su vida en las que a lo mejor hay cosas que uno dice, sabes que yo antes me identificaba con X cosas, ya no me identifico con eso y no tiene nada de malo. Ahora, yo digo esto de que no tiene nada de malo, pero también entiendo que estas cosas no son cosas fáciles, porque de repente yo puedo decir, y hablo como lo que aparece en estos discursos de redes sociales,
Si tú te identificabas con X cosa, puedes cambiar, hacer borrón y cuenta nueva, no hay ningún problema, no te martirices por eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente aquellas cosas con las que conformamos nuestra identidad son cosas que están muy arraigadas a nuestra historia de vida, a nuestra historia familiar, a los espacios en los que nos desenvolvemos, y a veces el querer modificar eso implica que dejemos espacios, que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con ciertas personas en estos mismos espacios que yo le digo, y afrontar eso no siempre es fácil porque no toda la gente está abierta a recibir una nueva versión tuya, digo nueva versión pensando en, aunque sea un mínimo cambio en lo que tú decides que sea parte o no de lo que es tu identidad. Entonces, estas cosas en general es bueno que uno se las tome con calma, que las reflexione, que evalúe también y revise qué es eso que puede facilitar o obstaculizar que uno quiera modificar o intentar modificar algo al respecto. Como también si tú no quieres modificar algo, tienes todo el derecho a hacerlo. Y aquí viene un poco la crítica que se suele hacer, que es como, sobre todo en el aspecto familiar o en el aspecto de pareja, donde las personas muchas veces plantean, es que yo soy así, es que yo no voy a cambiar. Distinto es que yo no quiero cambiar. Ahora, cuando ocurren ese tipo de situaciones, y esta crítica que yo les digo, es también entender que tú puedes estar relacionándote con alguien que quiere que cambies. Y si tú no cambias, vas a tener que estar dispuesto a que la persona dé un paso al lado. Y eso es duro, no es fácil. Muchas veces hay pena y tristeza y frustración y una serie de cosas, pero esas cosas también pueden ocurrir. También son un poco como el costo de... así como el no querer cambiar, como también el cambiar y saber que en ese proceso de cambio hay personas a las que no les va a gustar eso de ti y que no necesariamente eso va a hablar de forma negativa acerca de tu persona, pero que es algo que puede ocurrir, ¿ya? Y eso también, nuevamente un paralelismo a esto que le estoy diciendo, que estas cosas no es que son, estas cosas están siendo. Estamos siendo una persona con características específicas en un momento dado y que después esto puede ir mutando porque lo intencionamos o en otro tipo de casos porque literalmente todo lo que nos rodea nos lleva a eso. Y eso nos lleva nuevamente a estas cosas que yo les digo de que hay que ver esto en un momento súper específico porque ahora, no sé, Latinoamérica, Europa está en un contexto específico. Yo ando en España ahora haciendo el máster, ustedes me escuchan la mayoría desde Chile, entonces uno dice el contexto sociopolítico, socioeconómico, cultural, todo eso está en un momento dado y podrían ocurrir cosas que uno nunca sabe, cambios políticos y cosas que hagan que la gente torne su comportamiento de una forma distinta, llevándolos a llevar a cabo acciones o posicionarse desde posiciones, valga la redundancia, de las que a lo mejor nunca pensaron que se iban a colocar, ¿ya? Y eso también hay que tenerlo en consideración. No todo eso que a lo mejor uno decide cambiar necesariamente es algo individual, porque no estamos solos, no somos entes que andamos solos por la vida, estamos en las interacciones, en un entorno, una cultura, etcétera, etcétera. Y ya por último, quiero cerrar esta reflexión no centrándome solamente en lo negativo, porque pensando un poco en, a lo mejor tú eres una persona que está en momento de decir, ¿sabes qué? Yo quiero dejar de tener esta relación que tengo con mi trabajo, quiero tener una relación mucho más saludable, entendiendo esta idea de saludable como algo que a lo mejor tú has podido reflexionar y definir para tu propia persona, que puede ser más o menos compartido como definición o concepto con las personas con las que tú te rodeas. Y puede haber algún grado de ruido, de incomodidad al ver que las otras personas con las que tú te relacionas tienen una relación con su trabajo que es distinta a la que tú quieres aspirar o a la que estás trabajando para poder alcanzar. Y no es raro que se genere ese grado de frustración, de incomodidad. Incluso te podría pasar que lo has pasado mal, te das cuenta de eso, haces un cambio en cuanto a tu relación con tu trabajo y ves que estas personas están empezando a vivir o a experimentar algo muy similar a lo tuyo y tú puedes tener todas las intenciones de mostrarle que si sigue en eso, probablemente le pase A, B, C y D como a ti te pasó. Pero a veces hay personas que no quieren escuchar, no quieren ver eso, a ti te puede generar frustración y todo, pero no puedes obligarlas a cambiar respecto a eso. Y algunos aspectos, y esto es como la visión como un poco más positiva, es entender un poco qué hace que esta persona a lo mejor quiera tener esa relación de trabajo que tiene. Nuevamente, llevándolo al contexto específico de lo que hablábamos al principio, de que no todas las personas tienen la misma posibilidad, la misma flexibilidad para generar este tipo de reflexiones. Y uno de esos puntos puede ser el sentido de pertenencia. ¿A qué me refiero con eso? A veces hay personas que, y esta es la crítica como del independiente versus el dependiente, que en algunos casos la vida del independiente suele ser mucho más solitaria. Y eso yo lo he visto, bueno, por lo que me dedico yo, por gente con la que me he relacionado que tiene sus pymes, tiene sus emprendimientos, tiene sus cosas.
que por mucho que esté en espacios de interacción con otros, de formación, de eventos y cosas, sigue siendo un trabajo muy en solitario. Y hay personas que critican lo que es el trabajo dependiente, de trabajar por un otro. Y ahí hay cosas que a lo mejor en eso que es más individual no se tiene, ese sentido de pertenencia. Y la gente va a un lugar de trabajo, comparte con los colegas de trabajo, siente que pertenece a un lugar específico. Y eso no tiene por qué ser algo malo. Lo digo porque hay gente que lo pone como algo súper negativo y no tiene por qué ser algo malo. Y hay gente que le puede hacer sentido y puede querer tener eso, dejando de lado que puede ser que piensa que eso le gusta y que no le gustan otras cosas porque no ha visto otro tipo de realidades o porque cree que es muy difícil poder cambiar de realidad. Eso es independiente de eso. Puede, a pesar incluso de querer cambiar su situación, puede disfrutar de lo que es el sentirse parte de ese aspecto y de esa cotidianidad. Y no va a ser malo por sí solo. Y no porque a ti te haga ruido y no lo compartas significa que necesariamente es malo o que tu visión sea superior. Nuevamente con esto como de la superioridad moral, yo creo que uno tiene que ser súper cuidadoso en ese tipo de cosas. No digo que sea algo fácil, yo creo que todas las personas hemos caído en criticar o cuestionar a lo mejor el cómo una persona decide vivir su vida, pero al final del día, ¿quién es uno para juzgar, como dicen por ahí? Aparte que tampoco es uno quien va a vivir la vida de la otra persona, entonces también yo me digo como, ¿a pito de qué? ¿Cómo estás haciendo eso? Quiero pensar que la mayoría de los casos es cuando uno ve personas que sabe que podrían a lo mejor aspirar a algo más, pero aún así no podemos obligar a esa persona a cambiar ese aspecto. Y bueno, finalmente les quiero dejar algunas preguntas que quizás les puede servir de reflexión. Y estas preguntas son las siguientes. ¿Cómo transitar a una relación más saludable o equilibrada con el trabajo? Cosas como preguntarse qué otras cosas hay en mi vida, qué cosas puedo averiguar, qué cosas tengo a mi alcance racionalmente hablando, porque claro, uno dice, ay, a mí a lo mejor me gustaría, no sé, surfear, por ejemplo, y a lo mejor para poder surfear tengo que tener tanto dinero, viajar tanta cantidad de horas, juntarme con tal y tal persona, y eso no lo puedo hacer ahora. ¿Qué tan racional es entonces que yo trate de encaminarme a eso? Sí puedo o no, dependiendo del contexto en el que estoy, y así. O sea, con este tipo de preguntas un poco a ayudarlos un poco a poder tratar de tener un rol activo en esa reflexión y en esa búsqueda. ¿Podemos realmente tender hacia eso, una mejor relación con el trabajo? Yo creo que depende. Claramente depende del contexto y los privilegios y desventajas en los que nos podamos encontrar, los obstáculos que podamos tener. Sería irresponsable pensar que todas las personas podemos tender a eso, ¿ya? Y hay que aceptarlo y hay que gestionar y lidiar la posible frustración que eso genera lamentablemente. ¿Es necesario tender hacia una mejor relación con el trabajo? También depende de una reflexión que yo les hacía antes. Y finalmente, ¿se puede encontrar confort en un trabajo como el que el personaje plantea como infame? Que es este de un trabajo rutinario. Puede ser que sí. Yo creo que depende también. Dicho esto entonces, con estas reflexiones, los dejo ahí para un próximo capítulo. Espero que les haya gustado este capítulo acerca del trabajo. Pudieron surgir más reflexiones, pero creo que con esto era justo y necesario. Les recomiendo leer ese libro hasta donde yo lo estoy leyendo porque está bastante entretenido. Y espero terminar de leérmelo pronto, mientras termine de cumplir con mis cosas del trabajo, del estudio y demás. Dicho esto entonces, nos estaremos viendo en un próximo capítulo, una vez inaugurada esta nueva temporada. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Adiós.